están? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Caja Negra por Unicanal. Estamos en vivo y en directo, 21:34, 27 grados la temperatura en Asunción. Nosotros esta noche, todo el programa vamos a dedicarle al tema brucelosis. Más allá de lo que pasó en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción. Nosotros esta noche te vamos a mostrar el testimonio de un veterinario. Él es Gustavo Oviedo. En enero de este año, él fue infectado con brucelosis. No solamente él, incluso su esposa, y lo preocupante es que la mujer de este veterinario está embarazada de 7 meses. El capataz de su establecimiento también infectado. ¿Dónde arranca toda esta historia? Se habla de una negligencia por parte de Cenaxa. El abogado del veterinario Oviedo, también tenemos su testimonio, en agosto de este año presentó una demanda a Cenaxa y pide una indemnización de 1.200 millones de guaraníes aproximadamente. Según el testimonio de este veterinario, ya en la expo del año pasado, en julio 2016, en Mariano Roque Alonso, Cenaxa no tuvo que haber permitido el ingreso de los animales del productor de la cabaña, don Guillermo. Según el veterinario, ahí arrancó todo. Frente mismo al stand de la cabaña don Guillermo, este veterinario también tenía sus animales y pegado a este stand también estaban los animales de la Facultad de Veterinaria. Vamos a mostrar también resultados de las pruebas laboratoriales que efectivamente confirman que los animales del productor, del ganadero, Guillermo Batocchi, tenían brucelosis. ¿Por qué Cenaxa actuó muy tarde? Recién hace un mes Cenaxa le da la certificación libre de brucelosis a este establecimiento. Durante un año prácticamente esta cabaña comercializó los derivados de la cabra, incluso ganado en pie tuvo que vender al Chaco. Y vamos a tener esta noche el testimonio de un colono menonita. Tuvo que sacrificar 60 cabras al confirmar que tenían brucelosis. ¿Por qué se actuó recién ahora cuando saltó lo de veterinaria? Estamos hablando, de julio del año pasado hasta esta parte más de un año. Hubo una total y absoluta negligencia por parte de Cenaxa. Para contextualizar, y a la vuelta vamos a hablar con el fiscal de la causa, Julio Ortiz, y con la doctora infectóloga Soraya Araya, para hablar de lo que implica tener esta enfermedad, brucelosis, y lo grave que va a contar, van a escuchar ustedes, este veterinario que tiene la enfermedad y también su esposa que está en estado de gravidez. Veamos este informe para contextualizar y a la vuelta charlamos con nuestros invitados. Brucelosis, criminal negligencia. En La Caja Negra revelamos el caso del veterinario Gustavo Oviedo, quien en declaraciones exclusivas revela que en enero de este año fue diagnosticado con brucelosis. El profesional, bajo patrocinio de su abogado de los Santos de Vaca Pavón, inició una demanda contra el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal Cenaxa y Guillermo Batocchi, criador de cabras. Según el relato del veterinario Oviedo, fue contagiado con la enfermedad en la expo de Mariano Roque Alonso en julio del año pasado. En dicha exposición ferial habían participado los animales caprinos de Guillermo Batocchi, quien mostró su stand al lado mismo del veterinario. En pleno desarrollo de la expo, una de las cabras de Batocchi había sufrido un aborto. Siempre conforme al relato de Oviedo, ahí arrancó toda la historia de los contagios. También frente al stand de Batocchi se encontraba el puesto de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de Asunción.
A raíz del aborto de una cabra en uno de los stands de la Expo, se solicitó la intervención del SENACSA para determinar lo sucedido, ya que varios otros animales comenzaron a desarrollar síntomas de la enfermedad. Oviedo se enteró que los técnicos de SENACSA tenían conocimiento de 2 casos sospechosos de brucelosis en la cabaña de Batoqui, ubicada en Mingaguazú, Alto Paraná. Sin embargo, pese a ello le dejaron ingresar a la Expo. Oviedo sostiene que nunca debieron dejar que esos animales de la referida cabaña participen de la exposición, y es allí donde se produce la primera negligencia. En enero de este año, Oviedo comenzó a tener los síntomas de la enfermedad. Se realizan los estudios y da positivo junto a su esposa y el capataz de su establecimiento, ubicado en Villa Hayes. El laboratorio encargado de la prueba, tras el resultado arrojado, habría comunicado los casos positivos de brucelosis al Ministerio de Salud, que según relata Oviedo, notificó a SENACSA en marzo de este año. La demanda por parte del veterinario Oviedo llega a SENACSA en agosto de este año, pero la institución ya tenía conocimiento del hecho en marzo pasado. Oviedo confiesa que unos colegas le comentaron que se dieron aborto de cabras en la Facultad de Veterinaria en marzo de este año, pero que minimizaron la situación porque tenían que exportar la carne caprina y estaban en plena etapa de certificación. La manifestación de la bacteria se da a los 6 meses del contagio, según explicó el veterinario, por lo que presumen, por la coincidencia de fechas, que las cabras de la Facultad de Veterinaria se contagiaron en la Expo. Lo que más preocupa a Oviedo es que la carne producida en el establecimiento de Batoqui se sigue comercializando. Si SENACSA ya sabía en marzo de este año la situación de la cabaña de Batoqui en Alto Paraná, ¿cómo es que dejó que sigan comercializando la carne? ¿Por qué dicha cabaña nunca fue intervenida? El drama del veterinario Oviedo se complica aún más, teniendo en cuenta que su esposa está embarazada de 7 meses, corre el riesgo de perder el bebé. Y si no sucede esto, la criatura podría nacer con problemas. Oviedo dice que tuvo que sacrificar 67 cabras. Gran parte de esos animales participaron en la Expo y fueron premiadas como grandes campeones. Bueno, doctor Julio Ortiz, fiscal, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. También está con nosotros la doctora Soraya Araya. Así es. ¿Cómo está, doctora infectóloga? ¿Cómo le va? Encantada. Bien. A ver, doctora, tengo que enseguida vamos a pasar el testimonio del veterinario, pero de entrada ya le pregunto porque me parece lo más preocupante. Una mujer, el caso de la esposa del veterinario, está de 7 meses, también tiene brucelosis. ¿Cuál es la consecuencia o el riesgo para una mujer en ese estado? Bueno, la brucelosis es una enfermedad de origen bacteriano que raramente es fatal, pero puede llevar a la cronicidad y en algunos casos puede inclusive tener efectos cuando la persona afecta a una persona que está en etapa de gestación. Tiene posibilidad de tratamiento. El tratamiento en los no gestantes se hace con una combinación de tratamientos antibióticos con rifampicina más doxiciclina. Este tratamiento se da por un lapso de 6 semanas y hay chance de curación. La recaída se puede presentar en el 5 a 10% de los casos, pero si lleva bien a cabo el tratamiento y se adhiere adecuadamente al tratamiento, existe cura. Ahora, en el caso de una mujer embarazada, hay ciertos medicamentos que durante el embarazo no se puede utilizar. La doxiciclina es un fármaco que, por lo general, en la primera fase del embarazo está contraindicada, pero existen fármacos que sí se pueden utilizar como alternativas al tratamiento. A ver, doctor fiscal, ustedes se reducen el trabajo, digo, de la fiscalía a exclusivamente lo que pasó en la Facultad de Veterinaria, o están ampliando la investigación, el caso, por ejemplo, que enseguida vamos a pasar del veterinario, y dónde arrancó ya esto. No, solo se reduce, como dijiste, primigeniamente a lo que aconteció dentro de la Facultad de Veterinaria y que tuvo conocimiento de manera pública a partir del lunes 16 de octubre en adelante, y obviamente nos retrotraemos, sí, pero dentro del ámbito de lo que sucedió dentro de la Facultad Veterinaria de la UNA. Hoy ya están personas imputadas. Una sola hasta el momento, que es la decana. Señora decana, sí. Ya, a ella ¿por qué? La figura. Por ser la cabeza, ¿verdad?, de la Facultad de Veterinaria, ¿verdad?, y ser la que tenía conocimiento por intermedio del profesor Carlos Alberto Espínola de que había brote de brucelosis en 16 cabras hembras, y aún así no se produjo
que se evite la comercialización de la leche de las cabras. Entonces, eso motivó a que le subsuma su conducta dentro del artículo 208 del Código Penal, que castiga la comercialización de alimentos nocivos. Ujú. Eso en principio, porque después también el hecho de que estudiantes, docentes hayan tenido exposición con los animales, ¿hay una consecuencia? Esa consecuencia no se subsume en una tipificación que motive a que el Ministerio Público intervenga. A lo sumo sería en todo caso lesión culposa, ¿verdad? Cuando ocurre un hecho lesivo por, como dijiste vos, creo que primigeniamente, por la negligencia, ¿verdad? Cuando existe negligencia o impericia o imprudencia, es culposo. No hay intención, no hay dolo. Entonces, en el caso de estas enfermedades, lo que produce es una lesión. No produce la muerte, como dijo la doctora. Entonces, a lo sumo la cronicidad o otras circunstancias médicas. Entonces, lo que se circunscribe el hecho es a una lesión culposa y es de carácter privado. O sea, el que se siente víctima de este hecho debería de accionar con una querella autónoma, independientemente de la Fiscalía. Tenemos, Natalia, lo que declaraba la Caja Negra el abogado de los Santos de Vaca. Él refiere cuando se inició todo esto, porque en agosto de este año el profesional, abogado, representante del veterinario Gustavo Oviedo presentó una demanda contra Cenaxa y también hace referencia a la indemnización. Veamos lo que dice el abogado de los Santos de Vaca. El 14 de junio del año pasado ya hubo principio de brote de brucelosis, ¿verdad? Y la Cenaxa es la institución encargada de la salud animal. Y más todavía cuando se trata de una expoferia anual en donde concurren cantidad de animales y en donde concurren miles y miles de personas, ¿verdad? Y sabemos que la brucelosis es altamente contagiosa, ¿verdad? Entonces, ellos no pueden alegar desconocimiento. ¿Por qué? Y porque incluso otorgó poder a un equipo de abogados para que les representen la demanda. Y ellos ya contestaron la demanda. Hoy en día está para la apertura de la causa de prueba en el juzgado de San Lorenzo, donde usted también puede ir a ver el expediente. Esta es una de las partes del expediente que yo tengo, que nosotros hayamos presentado en fecha el 10 de julio del 2017. El presidente de Cenaxa entonces miente, doctor. Yo no sé si te puedo decir que miente, pero no es cierto, porque ellos contestaron la demanda. La institución Cenaxa ya contestaron la demanda y él otorgó poder a un equipo de abogados. Yo tengo la copia del poder aquí en este expediente, en donde le otorga al doctor Mier y al doctor Yarges el poder para que ellos le representen a la Cenaxa. Esto está relacionado, o sea, no pueden decir que es un caso aislado el que sucedió con tu cliente y lo que sucede ahora en la facultad de veterinaria. ¿Están relacionados? Evidentemente que es un caso que tiene una vinculación estrecha. ¿Por qué? Y porque se dan los presupuestos en forma coordenada, porque en la expoferia del 2016 fueron contagiados los animales del señor Oviedo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque en una de las cabañas donde aquí aparecen el dueño de esta cabaña, que es el señor Guillermo Batocci, Cabaña San Guillermo, en esta cabaña, en la exposición de feria, tuvo uno de los animales aborto como consecuencia de la brucelosis. Y ese aborto, ¿cómo se llama? La saliva y otras especie de líquido que expide, entonces eso es eminentemente contagioso. Fiscal, ¿puede haber vínculo entre un caso y el otro? Digo, el de la facultad de veterinaria con esto que relata el abogado. Con respecto a lo que yo investigo, no. Netamente yo investigo lo que sucedió dentro de la facultad de veterinaria. Lo que dice el doctor lo tendrá que accionar como lo está haciendo justamente en el ámbito civil y tratar de demostrar el vínculo que pudo haber entre cabras de una institución por la cercanía con las cabras de veterinaria,
Va a ser muy difícil que demuestre, pero obviamente tiene la posibilidad de tratar de mostrar ese vínculo, ¿verdad? Pero yo lo veo difícil, pero en concreto, eso que sucedió en la Expo no va a tener vinculación con lo que sucedió en San Lorenzo. Son casos totalmente aislados. Totalmente aislados. Por más de Y que el caso ellos... es civil y el caso aquí que yo intervengo es penal. Ujú. Pero en el caso cuando hacen referencia a que el dueño de esta cabaña que llevó sus animales a la Expo continuó comercializando y vendiendo pese a que hubo resultado positivo de la enfermedad. Y es civil. A lo sumo sería lesión culposa si es que hay alguien infectado, como dije, ¿verdad? Y netamente va a ser, si es que tiene que intervenirse por el contagio, tendría que accionarse por querella autónoma, por la lesión culposa o en el ámbito civil como lo hizo el doctor. Doctora, ¿cuáles son los síntomas de la brucelosis? Bueno, la brucelosis puede dar fiebre del tipo ondulante, fiebre de alta intensidad de aproximadamente 39 grados. Puede dar dolores musculares, dolores articulares, dolores de cabeza. En algunos casos, un tercio de los casos, en el 30% de la serie afectada, puede haber hepatoesplenomegalia, que quiere decir aumento de tamaño del hígado y del vaso. Puede haber descenso de las plaquetas, que puede predisponer a sangrados. Puede haber afectación ósea y articular en el 50% de los casos. En un 5% de los casos puede haber una manifestación neurológica y así también en un 5% de los casos puede darse la endocarditis. La endocarditis es la infección relacionada al corazón. Ahora, la letalidad de esta patología es inferior al 2%. Y la probabilidad de que un paciente vaya a la cronicidad, si lleva a cabo un tratamiento tardío, posterior a 10 días del inicio de los síntomas, y el paciente debutó con fiebre elevada y con un nivel elevado de brucela en sangre, porque esto se determina a través de hemocultivos, pruebas serológicas y PCR, entonces allí sí hay factores de riesgo hacia la cronicidad. Tenemos lo que ahora vamos a presentar. Declara el doctor Gustavo Oviedo, el veterinario infectado con brucelosis en enero de este año, y esto es lo que dice. ¿Cuáles eran los síntomas? La sudoración profusa, es decir, uno está acostado y te levantás y tu cama estaba toda mojada, teníamos dolor de cabeza y teníamos una fiebre parecida, antes se le dice, ciertas horas del día vos tenías fiebre, 1 o 2 horas y después terminaba, para el próximo día a esa misma hora y así sucesivamente. Dolores articulares también teníamos. Entonces el doctor Brambila nos dijo que nos vayamos junto al doctor, un clínico especialista infectólogo, el doctor Irrazábal, y arrojó positivo brucelosis. Hicimos los análisis, primero era antígenos febriles, en donde salió una carga infestante elevada, y luego hicimos el hemocultivo para saber qué tipo de brucelosis era, y ahí arrojó Brucella mellitensis. En ese momento el doctor Irrazábal nos pregunta si nosotros queríamos que eso se sepa, ¿verdad? Y sí, claro, doctor, y el Ministerio de Salud Pública solicitó un informe al SENACSA de los problemas de abortos, de problemas de infestación o de enfermedades de la brucela, ya que es una enfermedad zoonótica, es decir, que se transmite al humano, ¿verdad? Y es altamente mortal en el caso de que no se sepa, no se trate. Y bueno, y ahí fue que el SENACSA recién respondió. El tema es que ¿Eso qué fecha? Así para ir hilando. en enero de este año, ¿verdad? Ellos recién... conocimiento porque él notificó el Ministerio de Salud. Sí, es decir, ellos ya tendrían que haber tenido una, ¿cómo te voy a decir? Ellos ya sabían ya de antemano, porque todos los análisis que se dan en los laboratorios privados y oficial del SENACSA, de los animales te digo, ¿verdad? Esos son toditos remitidos al SENACSA. Doctora, ¿cómo se contagia este veterinario? ¿Cómo puede haber contagiado a su esposa? Es muy buena la pregunta que usted está realizando. Las personas pueden contagiarse, adquirir la enfermedad, ya sea por contacto directo, puede ser, este es el caso de las personas que trabajan como los veterinarios, los que trabajan en mataderos, los que trabajan en laboratorio. También puede adquirirse la enfermedad por ingesta de alimentos derivados de la leche no pasteurizados como queso, crema de leche, leche en sí.
Y en algunos casos puede inclusive adquirirse la enfermedad por vía inhalatoria por aerosoles contaminados. La literatura habla de transmisión sexual de la enfermedad, pero son escasos los reportes al respecto. Pero sí está comprobado que en los animales se puede eliminar gran cantidad de bacterias a través de la orina, a través de la materia fecal, a través del semen del animal. También tienen gran cantidad de bacterias los fetos de animales, los fetos muertos y las placentas. Por eso los veterinarios deben protegerse, deben utilizar guantes, deben utilizar ropas con mangas, deben utilizar gafas para evitar entrar en contacto con las secreciones. También si las secreciones salpican las conjuntivas, uno puede adquirir la enfermedad. A ver, acá también hay una responsabilidad de quienes están trabajando, ¿verdad? Digo, los propios profesionales veterinarios, ¿verdad? Deberían, como que uno dice, deberían saber esas cuestiones, hasta si se quiere, básicas de cómo protegerse a la hora de tratar con esos animales. No me gustaría dar un juicio de valor, más bien yo quiero dar una opinión médica. Desde el punto de vista médico, una vez que se identifica un animal que está enfermo, ese animal no debe estar en contacto con el resto de los animales. Y las personas que están en contacto y que manejan o manipulan animales que podrían estar contaminados deben protegerse. Ahora, es una responsabilidad comunitaria definir cuáles son los casos sospechosos, cuáles son los casos probables, dar a conocer esta situación para que la gente pueda tener la protección adecuada. Fiscal, ¿cuándo en la Facultad de Veterinaria se enteraron de que los animales tenían brucelosis? El doctor Carlos Alberto Espínola, jefe de la división justamente de ovino y caprino, refirió cuando compareció en sede fiscal que el 1 de septiembre él tuvo conocimiento y tenía preocupación porque las cabras hembras estaban teniendo abortos espontáneos. Entonces le comunica a la decana al respecto y con anterioridad, creo que el 15 de junio, la decana adjuntó un documento, envió a Cenaxa para que se realice las pruebas. Ella manifestó de que no hubo una contestación de parte de Cenaxa, pero el 1 de septiembre el doctor Espínola refirió que hizo un análisis privado, en particular él abonó esa prueba laboratorial en el laboratorio Brambila y le saltó positivo una de las cabras a brucelosis. ¿En qué mes fue eso? El 1 de septiembre. 1 de septiembre. Sí. Comunicándole eso a la versión del mismo, el cual niega la decana de esa situación, pero posteriormente él vuelve a realizar análisis laboratoriales de las cabras en su totalidad y el cual arroja que 14 cabras hembras dan positivo a brucelosis y 2 son consideradas sospechosas, el resto ya no. Eso vuelve a comunicarle a la decana según él, ¿verdad? Y él responde que la decana le derivó a otros 2 docentes especializados justamente en la parte de rumiantes, que son los doctores Nelson Serafini y el doctor Alexandre Suaco, en donde refiere el doctor Espínola que ellos le dijeron de que ellos iban a hacerse cargo, dieron como solución tratar de resolver de manera interna. La decana niega esa situación. Dentro de ello, la decana lo que refirió en su declaración indagatoria es que ella recién tuvo conocimiento del hecho el 6 de octubre, fecha en que tuvo conocimiento el doctor Espínola por parte del doctor Brambila, el laboratorista, de que daba positivo a estas 16 cabras. Entonces, esa fecha, 6 de octubre, es lo que yo tuve en cuenta para en oportunidad de irme el viernes a constituirme a dicha facultad, solicitar las documentaciones, en este caso de las notas de remisión, que son las notas que se realizan de los productos que se producen, valga la redundancia, dentro de la Facultad de Veterinaria de Los Tambos. Y constaté que del 6 de octubre al 10 de octubre se produjeron 35 litros y medio de leche de cabra. Posteriormente incauté también todo el mes de octubre todas las boletas de
venta de productos dentro de la Facultad Veterinaria, de los cuales encontré 20 boletas del 6 de octubre, fecha en que dijo la decana que tuvo conocimiento del brote de brucelosis de las 16 cabras, y del 6, 7, 9 y 10 de octubre totalizaron 35 litros y medio de leche de cabra vendida a razón de 12.000 guaraníes el litro, totalizando 426.000 guaraníes. Doctora, yo compré esa leche. Si no herví, corro riesgo de haberme infectado. La leche debería consumirse por un proceso que se llama pasteurización. Si la leche no está pasteurizada, no se elimina el riesgo de que tenga brucelas y que la persona que lo ingiera se enferme. Ahora, ¿qué tan frecuente es brucelosis en América Latina? A nivel internacional está descrito que entre las regiones con mayor cantidad de brucelosis tenemos Argentina, Perú, México, son los países con mayor prevalencia. Este año, en el año 2017, según Vigilancia Epidemiológica, el reporte del año 2017, la última semana y el último boletín, se han identificado 5 casos de brucelosis. El año pasado y el antepasado, ni un caso de brucelosis, y me estoy refiriendo a brucelosis humana. O sea, la ciudadanía debe saber que los productos lácteos que va a consumir deben ser productos lácteos pasteurizados. No queso artesanal, no leche cruda. Cuidar aquellos que son estudiantes de veterinaria, siempre vestir la vestimenta apropiada para evitar estar en riesgo con animales enfermos, porque el riesgo está presente. Por vivir nosotros en una región donde la brucela no es algo inusual, la brucelosis no es algo inusual, el riesgo está presente. ¿En cuánto tiempo esto se manifiesta? Yo al ingerir, por ejemplo, leche cruda, algún producto, ¿cuánto tiempo necesariamente tengo que desarrollar algún síntoma para hacer un chequeo, un análisis? Bueno, muy buena su pregunta. El periodo de incubación de la enfermedad es variable. Puede ser de 3 semanas a meses e inclusive un año. Ahora, los estudios serológicos pueden dar positivos a la semana de haber estado en contacto si es que se produjo el contagio y si es que se produjo la enfermedad. Ahora, el diagnóstico no es tan fácil establecerlo porque los cultivos son positivos recién luego de 7 a 21 días de haber sido procesada la muestra. Entonces se recurre a estudios serológicos como el estudio de Rosa de Bengala, el test de Hutchinson, el test de aglutinación, que pueden realizarse en la Facultad de Veterinaria o pueden realizarse en laboratorios privados, pero cuya sensibilidad y especificidad tienen alta sensibilidad, tienen buena especificidad, pero no la misma a la que tendría un cultivo. Y el que sí es un estudio de muy buena sensibilidad y especificidad es muy costoso, que es el estudio de la PCR para brucelas, que muchas personas no podrían hacerse en el sector privado por el costo que tiene la misma. Ahora, es importante educar a la población, así que yo felicito al programa por enfocar este tema, por hacer que la ciudadanía comprenda en qué consiste esta patología y por hacer que las personas que se encargan de unidades educativas tengan conciencia de la patología y protejan a sus estudiantes. Después quiero consultarle al doctor, porque nosotros fuimos hasta la Facultad de Veterinaria y hay un temor de los docentes, estudiantes en hablar, de contar. Yo supongo por 2 motivos. No debe ser fácil o debe generar una preocupación, sobre todo cuando hubo una avalancha de información acerca de la enfermedad, hablando de que esto no se curaba, usted dice que sí. Entonces, hubo personas, estudiantes que no querían hablar, no querían dar la cara, ¿verdad? Por un temor. Pero nosotros tenemos un testimonio de una docente, María Inés González, de la Facultad de Veterinaria, y esto es lo que decía. Cuando nosotros nos personamos al laboratorio Bramville, ahí nos damos cuenta de que ya hubo un análisis, un muestreo previo de una cabra ya hacía un mes atrás, la cual dio positivo, ¿verdad? Este segundo muestreo es prácticamente ya consecuencia de esa primera prueba. Habría sido por agosto más o menos.
Sí, se calcula fines de agosto y inicios de septiembre. Pero el aborto fue en julio, ¿verdad? El aborto, sí, el aborto fue en julio. De haberse comunicado a tiempo, se hubieran tomado las medidas de protección para los alumnos. Así mismo. No quedó bien claro. Doctora, ¿ese documento llega a quién en la facultad? ¿Quién se encargó de ocultar ese documento? Bueno, el doctor Brambila entrega ese documento al doctor Carlos Espínola, el cual Carlos es tu jefe, ¿verdad? Es mi jefe, bien, sí. Él le notifica eso a la decana, ¿verdad? Y ellos prácticamente decidieron mantener esto en silencio. ¿Por qué Pero crees que mantuvieron oculto esta información? Y yo eso no sabría decirlo. ¿Qué medidas se hubieran tomado para proteger en el momento correcto? Si esto se sabía, si se sabía ya, se actuaba ya en la primera prueba positiva, allá a principios de septiembre, esto se tuvo que haber apartado de esa cabra que dio positivo, se tuvo que haber enviado a otro potrero en cuarentena, y también se debió de evitar la comercialización de esa leche. Es decir, que desde ese tiempo, y bueno, igual se vendía la leche, todo eso. Así mismo. La leche se vendió hasta el 10 de octubre. Bueno, interesante, estamos hablando acá, después vamos a seguir, porque me contaban que los funcionarios de la Facultad de Veterinaria están con un miedo porque ellos consumían la leche ahí, que generaba el tambo de la facultad. Incluso hay personas que tomaban cruda. Entonces quiero que después, a la vuelta de la pausa, doctora, para que no generar tampoco una psicosis en la gente, que implica lo de pasteurizar. Yo tengo que hervir nomás, con eso ya basta. Si me responde a la vuelta de la pausa. Y después el fiscal, porque acá me consultan también, van a haber más imputados, eso no puedes decir, aparte de la decana. Porque me comentaban el otro día funcionarios de la Facultad de Veterinaria que en realidad en marzo de este año el encargado de, ¿cómo se llama?, de la zona del tambo, digamos, ya vio señales o síntomas de cabras que estaban abortando, pero no comunicó de manera inmediata porque en ese momento estaban haciendo una certificación, tenían pretensiones de vender la carne, entonces minimizaron el hecho. Entonces también allí se puede dar un grado de responsabilidad. Y lo otro que quería saber, ¿cuál es la responsabilidad, doctor, en este caso que usted investiga de Cenaxa puntualmente? Nos responde a la vuelta de la pausa. Ya venimos. Los límites con la RZR 1000 Limited Edition, ahora a un precio promocional de $25.800. Encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, o llamanos al 021-609-624. Natalia, ¿tenemos esta comunicación con el colono menonita? A ver, está Benny Unrau. Benny, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, contanos, vos compraste el año pasado cuántas cabras de Guillermo Batocci, después había síntomas y sometiste a pruebas laboratoriales, y todas las cabras que adquiriste efectivamente tenían brucelosis, ¿es así? Una cabra vieja lo que no tenía, los otros todos tenían. ¿De quién compraste? De Guillermo Batocci. ¿Cuándo compraste?
Y ese fue el año antes pasado lo que yo compré y después ya empezó el aborto y todo ya, y yo le llamé ya y él me dijo que por los golpes nomás que de la cabra y hasta que yo mandé a analizar y me enteré también el año pasado en la Expo de Trébol, me dijo el anciano Noica Canín de Yuque, don Batochi tenía mucho brucelosis y yo me fui junto a él, pregunté y me negó todo. Y después de eso ya salió el resultado ya y salió todo con brucelosis, la cabra lo compré de él. Ahí justamente estamos mostrando las facturas y los resultados de laboratorio que efectivamente dieron positivo. A ver, y vos cuando hablaste con esta persona que es el dueño de esta cabaña, don Guillermo, que está en Mingaguazú, en Alto Paraná, ¿él qué te dijo? ¿Él no tenía idea de que sus animales tenían la enfermedad? Primera vez que yo le pregunté me negó todo. Ya dijo que nada, ese es mentira, ese no hay mentió, dijo. Ese fue el brasilero de Camino. Yo lo que me contó allá en la Expo de Otrego. Y ahí mismo directamente le pregunté y me negó. ¿Y vos tuviste que sacrificar todos esos animales? Sí, después yo mandé a analizar un grupo y ese salieron de 6, salieron 4 enfermos y los otros era de mi cabra. Y después ya mandé a analizar y salieron toditos de lo que de él, compré de él, salieron todos enfermos y unos cuantos más lo que yo compré de acciones. No hay campo también, se enfermaron toditos después por el macho lo que yo tenía en el grupo. ¿Y vos le pediste a este señor, a Batochi Guillermo, que te reponga lo que vos gastaste, lo que invertiste en la compra? Sí, lo que 20 millones él me pagó, pero completo lo que ya pedían, esos son más de 100 millones lo que yo pedí por todo enfermar y todos mis animales. Qué bárbaro. Bueno, ¿y vas a accionar judicialmente en contra de Batochi? No, yo no pensé de denunciarle. Yo le hablé a él y él me comprometió que me iba a devolver, o sea, me iba a mandar otra cabra y no hizo. Después me dijo que me iba a devolver nomás el dinero y no hizo eso hasta que yo llevé la factura y el resultado, el análisis al abogado y él le llamó y ahí recién ya él me devolvió el dinero, 20 millones. Benny, gracias por estos datos, por tu tiempo, muy amable. Vale, gracias. Hasta luego, Benny Unrat, es un colono menonita. ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar con esto, doctor? De que lo de veterinaria es un aspecto, ¿verdad? Esto así, a juzgar por cómo está, por el testimonio también, que vamos a escuchar después, la otra parte del veterinario, esto está en todo el país. Sí. Como dije hace rato, parece que todos piensan que la facultad veterinaria es un fuero de atracción y que de ahí solamente salió una enfermedad. Si acá, como refiere el señor, es en una zona del país que hace 1 año y medio, él refiere que hubo contagio de una cabra con las suyas y también el tema de la Expo quiere decir que están habiendo brotes de brucelosis en el ganado caprino en varias partes del país, ¿verdad? Y creo que SENASA, el ente regulador, yo no sé si SENASA es un ente autónomo y autárquico o es dependiente de algún ministerio, y bueno, deberían de actuar. Yo no sé si la ley que los regula también les obliga a ellos a que le exijan a los ganaderos de cabras la obligación de vacunarlos y cuál sería la sanción en este caso, ¿verdad? Porque son de varias latitudes y no tiene nada que ver solamente de la facultad veterinaria, son casos diferentes. Son casos diferentes, pero lo que decía el veterinario, él trataba de vincular, ¿verdad? Porque decía que en la Expo del año pasado, las cabras de Batochi tenían 2 bajo sospecha. Y pese a ello, logró ingresar al campo ferial. Y en plena exposición,
pleno desarrollo de la expo se dio un síntoma, que una de las cabras abortó. Y a partir de allí creo que toma intervención otra vez en Naxa. Pero, como él decía, ya él presume, este veterinario Oviedo, que el STAM, o no sé cómo se llama, que está frente mismo a lo de Batochi, estaban sus animales y desarrollaron también los mismos síntomas. Y coincidentemente, pegado al stand de Batochi, donde estaban los animales, también estaban los animales de la Facultad de Veterinaria. Entonces digo nomás que también es importante, si bien usted está investigando puntualmente lo de veterinaria, supongo yo que para la propia Senaxa, hacer todo el itinerario para saber el origen y esto cortar de raíz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se genera hoy, doctora, esto que estábamos hablando, esta tremenda preocupación, porque los veterinarios dicen esto no tiene cura, pero usted dice que sí. Desde el punto de vista de la brucelosis humana, tiene tratamiento. Solo que el tratamiento es un tratamiento largo, que implica adherencia y responsabilidad por parte del usuario, porque son 6 semanas de tratamiento de una combinación antibiótica. Debe tomar 2 antibióticos, que son la doxiciclina y la rifampicina, cada 12 horas durante todo este periodo de tiempo. A veces, en los países donde hay alta prevalencia de tuberculosis, a este tratamiento debe adicionarse gentamicina por vía parenteral o streptomicina, lo que hace que el tratamiento fuera un poco doloroso al implicar tratamiento oral más parenteral. Cuando se establece el tratamiento oral de doxiciclina más rifampicina, la curación se produce, pero la recaída puede darse en un 5 a 10% de los casos dentro del año de haber culminado el tratamiento. Tenemos el audio, no quiso identificarse, obviamente por una cuestión, y entendemos, una estudiante de veterinaria. Ella explica qué fue lo que le pasó y ella se sometió a la prueba laboratorial y dio positivo. Escuchemos. Bueno, voy a contar la historia. Yo solamente empecé con fiebre. Un día me sentí mal, sentía que, creo que, unas cuantas personas sabían que yo me sentía así, que me dolía la cabeza, que me dolía todo el cuerpo y fiebre. Desde el primer día que tuve fiebre no paré. Todos los días cada vez se hacía más acentuado. Tomaba Vinovalgina, no me pasaba, a veces me pasaba, 4 horas después yo volvía con la fiebre. Y eso, entonces me fui, consulté y ni jamás en la vida me hicieron brucelosis, obviamente. Me hicieron la prueba de influenza, me hice todos los estudios y todo salía bien, todo estaba bien, todo salía negativo, todo. Pensaron que era hepatitis, no era nada. Hasta que llegó 1 mes y 5 días y me internaron, pero yo ya no daba más. Todos los días fiebre, yo ya estaba debilitada y a la 3ª semana de fiebre empecé con dolores articulares. Me dolía todas mis articulaciones, no podía caminar, seguro que me veían los rengueando. Bueno, después me interné y ahí me empezaron a hacer los estudios, me hicieron punción de médula ósea, todos los estudios habidos por haber. Y así hablando con los doctores me preguntaban si yo qué hacía, si estudiaba, y le dije sí, veterinaria. Entonces por ese lado ellos se fueron buscando y me hicieron una prueba que se llama antígenos febriles, que es para saber todo lo que causa fiebre. Entre ellos está salmonela, salmonelosis y brucelosis. Y ahí me diagnosticaron. Me hice la prueba de sangre por Díaz-Gil y ahí salió positivo brucelosis. Bueno, impresionante los mensajes que tenemos y la consulta para la doctora, ¿verdad? Sí. Pero antes, acá el fiscal dice la facultad tenía que sacrificar todos sus animales si eran sospechosos y pedir por nota la introducción de la vacuna contra brucelosis a Senaxa. Yo por eso le preguntaba, ¿cuál es la responsabilidad de Senaxa acá cuando desde la facultad de veterinaria dice, nosotros avisamos a Senaxa por nota
¿Y qué responde Senaxa? Recepción, mesa de entrada. Después no hicieron absolutamente más nada. Es lo que dijo justamente la decana, junto al documento, eso cuando declaró el sede fiscal. Oficiaré a Senaxa para que confirme lo manifestado por la decana, si es que contestó o no. Y acá está la interrogante. Senaxa es el ente regulador de esto. Entonces, ¿quién es el que tiene que controlar la Senaxa? Por eso es que pregunto si es un ente autónomo y autárquico. ¿Quién le controla a Senaxa? La pregunta. Exactamente. Porque es el ente que debe regularle y controlarle a todo lo que poseen cabras. Lo que estamos Ahora, si exponiendo, no cumple porque lo que estamos, doctor, discúlpame, lo estamos exponiendo acá, por un lado, lo de veterinaria, por otro lado, lo del veterinario Oviedo, lo de Batochi, lo del Menonita, ya no solamente es veterinaria, estamos hablando de otros focos, ¿verdad? Así es. Y esto más vale que va a generar una preocupación, doctora, porque necesariamente tenés que hacer ese tratamiento de 6 semanas que dice usted. Sí, ¿Sí o sí? Sí, ahora... ¿Cuál es el riesgo si yo no hago ese, digo, no tengo una fiebre y trato de calmarlo con un analgésico, o sea, ¿cuál es el riesgo que uno corre si se trata de esa manera? Cuando uno no recibe el tratamiento y deja la enfermedad a su libre evolución, puede producir lo que se llama una enfermedad granulomatosa, o sea, se forman, hablando de una manera más sencilla, nódulos que pueden afectar órganos como el hígado, el vaso, los huesos, el corazón, la conjuntiva, el sistema nervioso, y eso puede dar lugar a una gran morbilidad. Ahora, es muy importante que toda la ciudadanía sepa cómo prevenir la enfermedad. ¿Cómo se previene? Consumiendo alimentos que estuvieran pasteurizados. En aquellas personas que tienen responsabilidad desde el punto de vista ganadero, en el caso de tener algún animal enfermo, disparar el sistema de notificación, notificar a Senaxa y cuando un médico ve un paciente enfermo, notificar al sistema de vigilancia epidemiológica de nuestro país para que se puedan establecer los nexos, los contactos, poder evaluar a la población que estuvo expuesta y poder brindarle un tratamiento, si hace falta y dan positivas las pruebas, oportuno. Vuelvo a repetir, si el tratamiento es oportuno, la chance de curación es elevada. Acá me preguntan dónde yo tengo que hacer la prueba, si tengo ese síntoma, dónde tengo que recurrir, pero Sí. después vamos a responder. Y después tenemos también la otra parte, lo que dice el veterinario Gustavo Oviedo, le culpa directamente a Senaxa, pero el interrogante también que nos hacemos, como dice acá el fiscal, ¿quién controla Senaxa? La autora dice, hay que comunicar, pero ¿qué pasa si uno comunica y te meten el sello de mesa de entrada y quedó allí? ¿Qué se hace después? Es la gran pregunta. Hacemos una pausa enseguida. Seguimos en la Caja Negra hablando sobre este tema. Los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sea-Doo. Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía en los diferentes modelos. La económica y divertida Spark, la confortable GTI, la ligera GTR 230, la imbatible RXPX 300. Viví la experiencia Sea-Doo hoy. Encontrarnos en Asunción Motorsports S.A., Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez, teléfono 021-609-624. Tenemos la otra parte de lo que nos decía el doctor Gustavo Oviedo, veterinario, le culpa directamente de esta situación a Senaxa. Nosotros le culpamos al Senaxa de que entraron animales de un establecimiento que eran positivos. Lo que llevó a que nosotros nos contagiemos, ¿verdad? Es decir... Y lo que probablemente hizo que se contagien también esta chica y este docente de la universidad. Es decir, yo no puedo estar asegurando eso, pero que el foco estaba y que ellos no hicieron nada con relación a la cabaña esta que tenía más de 800, 900 animales. Si tenía 2 sospechosos
¿verdad? Y te mostré los siguientes análisis, ¿verdad? Y quedaban en 40 animales dio 20 positivos. Estamos hablando más del 50% en un... ¿Y cómo hacen un hato de 900 animales? ¿Entendés? Es decir, ellos en AXA no hizo nada, ellos tenían que haber aislado ese foco. Ellos mejor que nadie saben por epidemiología cómo tienen que trabajar, ¿verdad? O no están haciendo bien su trabajo ellos o no están siendo bien asesorados, ¿verdad? Es decir, tenían que haber cerrado ese foco y tenían que ir matando los positivos para que eso se pueda eliminar. Puede ser que sea también el mismo, ¿por qué no? ¿Verdad? Del mismo lugar que venga, ya que ese fue el foco. Yo maté todo mi cabra. Ese fue mi resultado. Sí, él tuvo que sacrificar, ¿cuánto me dijiste? 67 cabras, ¿verdad? Sí. Doctora, ¿qué pasó con los niños? Bueno, con los niños menores de 5 años pasa lo siguiente. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad y la severidad de la enfermedad puede ser mayor en este grupo etario. Ellos presentan por lo general la enfermedad o manifestación ósea en el 50% de los casos y por lo general tienen mayor tendencia a evolucionar hacia la cronicidad. Y la doxiciclina más rifampicina en aquellos niños menores de 8 años no constituye una opción terapéutica. La doxiciclina no se puede usar en este grupo etario, por lo cual se recurre a un medicamento de menor eficacia que sería la trimethoprim sulfametoxazol más rifampicina. Entonces, esto hace que las madres y los padres tengan la obligación de ser cuidadosos a la hora de comprar alimentos y de dar estos alimentos para la ingesta a sus chicos. Tener siempre el cuidado de comprar leche pasteurizada, ofrecer queso que estuviera debidamente evaluado, o sea, todos los alimentos y todos los productos alimenticios en Paraguay, hay organismos que lo controlan, entonces evitar zafar estos mecanismos y ir por otras vías que podrían exponerlos a cierto riesgo, como el riesgo que está ocurriendo ahora. No sé si ya hablamos porque lo hicimos fuera del corte. Tengo que hervir, o sea, para pasteurizar más de 80 grados. La definición de pasteurización consiste en hervir a 80 grados, como dijo usted, la leche que se va a consumir. Ahora, no quiero transmitir el mensaje de que de manera casera uno puede seguir evitando el control. O sea, lo correcto es consumir alimentos que estén debidamente controlados y sanitados por los organismos que corresponden. Claro, con esto los criadores de cabra van a decir lo que tienen tambo, lo que compran y consumen directamente, van a estar con un... De hecho, yo el otro día en Radio 1 hablaba con Arnaldo de Cut, que es el presidente de la Asociación de Criaderos de Caprinos. Y hay una preocupación en el gremio, ¿verdad? ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, por estos brotes que están saltando, ¿verdad? Y por otro lado, por esa preocupación, ¿verdad? Si ellos tienen ya un mercado instalado, hay gente que directamente de los tambos difícilmente ya se pueda comprar, ¿verdad? Por esto mismo que dice la doctora, ¿verdad? A no ser que eso ya se le dé otro, o más, se industrialice en todo caso, ¿verdad? Porque si no, hay una tremenda preocupación. Y acá, doctor, el caso, por ejemplo, que nosotros mencionamos de Guillermo Batochi, de esta cabaña Don Guillermo, que está en Alto Paraná, él sigue vendiendo, desde el año pasado, que dio positivo, siguió comercializando sus productos. En este caso, podría exponerse a lo mismo que la decana de veterinaria, pero solamente en el caso de que se confirme de que una persona fue infectada con la enfermedad, o no hace falta. En el caso del mismo, si es que él tiene cabras que tienen la enfermedad y está comercializando con ellas, vendiendo para que se aparee con otras cabras o en este caso para el consumo humano, ¿verdad? La cabra matar y que coma al ser humano o la propia leche, entonces también está produciendo la comercialización de alimentos nocivos para el ser humano, ¿verdad? Debería ser procesado, pero en esa zona donde él reside, la zona de Alto Paraná. Claro, porque de hecho ya tenemos el testimonio del colono menonita que efectivamente hubo una operación que se dio. Y él muestra incluso el resultado de las pruebas laboratoriales y el recibo de la compra. Por eso,
insistimos nosotros en este tema, da la sensación, o por lo menos uno tiene la percepción desde Senaxa, y no es para menos porque es nuestra niña bonita y tenemos que cuidar, ahora que se abre la posibilidad incluso de vender carne vacuna a los Estados Unidos, pues hay mucha concentración de Senaxa en el tema vaca, ¿verdad? Aftosa. Pero ¿qué pasa con el sector caprino? A juzgar por esto que nosotros estamos exponiendo ahora, por estos brotes que se dieron en diferentes puntos, Veterinaria, Alto Paraná, ahora Chaco, y a lo mejor debe haber en otros lugares, tiene que generar una preocupación y una reacción inmediata de Senaxa. Yo no sé, no soy profesional. La lógica me dice que deberían no sé, aislar por un tiempo, impedir la comercialización, el traslado de un lugar a otro hasta que se hagan las verificaciones y los análisis correspondientes. Es lo que uno espera que la autoridad, en este caso Senaxa, responda y opere en consecuencia. Exactamente. Debería de... el brote de brucelosis es algo que puede ocurrir, pero hay que tratar de subsanar, tratar de evitar la circulación seguramente de las cabras de un lugar a otro, porque eso produciría la contaminación. Ejemplo, si es que creo que citan de que en la Expo pudo haber contagio de tal cabra porque estaba cerca de la cabra de la Facultad de Veterinaria, entonces la Expo ya es un foco de infección, ¿verdad? De contagio, ¿verdad? No sé cuánto tiempo dura la enfermedad ya no estando la cabra en el lugar, ¿verdad? Todo eso se debe de limitar y establecer, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa cortita, seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra, 22 y 40, 27 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo. Por favor, preguntad dónde provienen los animales de brucelosis. Nosotros estamos contando de la cabaña Don Guillermo a partir de lo que hizo la denuncia el abogado del veterinario Oviedo, Alto Paraná, e incluso de la cabaña Don Guillermo vendieron al Chaco. Escuchaban hace rato el testimonio de este colono menonita que tuvo que sacrificar más de 60 animales. Tenemos esta parte de lo que dice el abogado de los Santos de Vaca, el monto de la demanda que hace el veterinario a Senaxa. Seguramente cuando tenía así del examen de estos animales, tenían 2 sospechosos, ¿verdad? Seguramente que no se le ha examinado la totalidad, porque eso no ocurre siempre, ¿verdad? Y aparte que a partir de la sospecha, entonces se tiene que procurar de eliminar definitivamente el tema de la sospecha, ¿verdad? Tiene que salir negativo siempre. Entonces, la Senaxa no puede admitir bajo ningún sentido que entren animales con el título de la sospecha, ¿verdad? Hay una negligencia de Senaxa. Totalmente, y desde el principio, desde junio del año pasado, del 2016, la Senaxa ya tenía conocimiento de porque este documento que yo tengo aquí, que le exhibo ahora a ustedes, es certificado de diagnóstico de brucelosis. Y acá que dice Senaxa. Y ellos tenían ya estos. Y tenían que haber intervenido en esta cabaña. Tenían que haber dado seguimiento a... Seguimiento, no seguimiento, intervención. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar a todos los animales. Claro. No es que tiene que sanitar, tiene que eliminar a los animales. Uno no tenía que haberle dejado participar a estos animales con sospecha, o en este caso a la cabaña, ¿verdad? Por supuesto, porque... Una vez que se enteraron, tenían que darle seguimiento a ver si había contagios con los demás animales que participaron de esa expo. Desde el momento que hay sospechosos en el grupo de animales, ninguno de ellos no pueden participar. ¿Por qué? Porque como te dije hace rato, la brucelosis tiene un espacio de tiempo de 6 meses para manifestarse, ¿verdad? No es que hoy se le contagia y ya se manifiesta, sino que tiene un espacio de 6 meses para manifestarse como síntomas. Nosotros le demandamos a
Guillermo Batochi, la cabaña San Guillermo y a la Senapsa. Y pedimos un monto de 1.027 millones de guaraníes en concepto de indemnización. No solamente por los 67 animales que fueron sacrificados, la totalidad, sino la cantidad de maquinaria que él haya adquirido para el funcionamiento de su establecimiento. También la enfermedad fue contagiada por el señor Oviedo, su señora, y también al personal encargado de las cabras. Doctor, de la Facultad Veterinaria están todavía pendientes resultas, ¿verdad? De determinar, porque ¿cuántas? 400 personas que se hicieron la prueba. Sí, la doctora Estela Quiñones del Ministerio de Salud, jefa de uno de los departamentos, el sábado pasado se constituyó en sede fiscal a pedido mío. Tengo la suerte de que una de sus hijas trabaja conmigo y le tomé la declaración testimonial a los efectos de que ponga algunos puntos al respecto. Y la misma refirió que cuando tuvieron conocimiento también de oficio, actuó el Ministerio de Salud, se constituyeron y levantaron 420 muestras de alumnos, docentes, funcionarios y personas que consumieron la leche de cabra. Es lo que la misma refirió, de los cuales ya me refirió de que uno de los que consumió la leche de cabra le refirió que él toma la leche de manera cruda porque él es del interior y ya no le va a estar, y aparte está acostumbrado que ella no le va a estar diciendo lo que tiene que hacer. Ella le dijo, yo también soy del interior, pero por una circunstancia estoy acá en Asunción y la leche tenés que hervir, no puedes tomar así porque por las bacterias. Que es lo que explicó recién la doctora. Exactamente, ¿no? Y la mayoría, inclusive la leche de vaca, generalmente uno del interior al ordeñar ya toman porque es calentita, pero las bacterias que tiene la vaca la consumen directamente, ¿verdad? Acá me preguntan, doctora, ¿dónde uno tiene que hacer el análisis? Bueno, los análisis se pueden realizar tanto en los laboratorios del sector privado que realizan las pruebas de antígenos febriles, rosa de Bengala, el test de aglutinación, el test de Hutchinson. También se puede realizar el hemocultivo, que es muy importante para determinar la especie de Brucela. Y también se pueden hacer estas pruebas en Senaxa, en la Facultad de Veterinaria y en el Laboratorio Central del Instituto de Medicina Tropical. No todas las pruebas hay en el Laboratorio Central del Instituto de Medicina Tropical, pero antígenos febriles sí podría indirectamente utilizarse. Y el mensaje que hay que transmitir a los médicos cuando soliciten las pruebas es que no debe olvidar solicitar el hemocultivo y 2 pruebas serológicas, que podría ser rosa de Bengala más el test de aglutinación o rosa de Bengala más el test de Hutchinson, junto con el hemocultivo. A ver, tenemos la última parte de lo que declaraba Gustavo Oviedo, veterinario. Minimizaron en todo momento este hecho, dice el profesional. Uno de nosotros se tenía que haber muerto para que alguien haga algo, ¿verdad? Eso es lo que no está bien. Es decir, que porque fue mi esposa y yo nomás lo ha afectado, nadie hizo nada. Y ahora que es media facultad prácticamente, ahora se toma carta en el asunto y dicen otra vez que no sabía nada. Eso es lo peor, ¿verdad? Y sabemos que todos los análisis, ellos recibieron. Nosotros tenemos informes de que ellos recibieron los análisis de los diferentes laboratorios. Ellos lo estaban esperando, o sea, estaban haciendo caso omiso a lo que les sucedió a ustedes porque no tomó conocimiento público, por eso que no se formó esta psicosis que ahora se está dando en la facultad de veterinaria. Sí, pero imagínate, una cosa pues lleva a la otra, ¿verdad? Si vos no haces caso en una cosa chiquitita, evidente el día de mañana, si tenés unos 900 animales que están infectados o que sabés que están ahí, ¿verdad? El día de mañana te va a repercutir 3 veces más, y es lo que está pasando ahora, ¿verdad? A nivel nacional hay muchísimos casos de brucelosis en humanos que no son detectados porque los médicos humanos no conocen mucho de esta enfermedad, los clínicos, ¿verdad? Como pasó con la chica, ¿verdad? Que 15 días estuvo atrás, se le hizo punción medular, bla, bla, sufrió muchísimo la chica y al último era brucelosis.
Y también en los Sí. hospitales. A ver, doctor, usted actuó de oficio en este caso, porque lo que dice el veterinario Oviedo, en enero yo ya denuncié esto y nadie me dio pelota. ¿Qué es lo que están esperando? Que muera alguien. Esto tomó cuando notoriedad la semana pasada, cuando ya la prensa se hace eco de esto. Nosotros también la semana pasada nos pasaron la información desde la Facultad de Veterinaria. El martes ya queríamos tocar, pero no nos daba el tiempo para preparar los materiales. Decidimos hacerlo hoy, pero convengamos, esto se mediatizó, reaccionaron los estudiantes, los padres, los docentes, pero nadie formuló ninguna denuncia al Ministerio Público. Usted de oficio tomó intervención, ¿es así? Así es, el lunes creo que tomó estado público por las redes sociales y la prensa. Yo el martes entré de turno, seguían sin denunciar las personas que se sentían agraviadas por esta situación, entonces me reuní con mi superior jerárquico, el doctor Patricio Gaona, a quien le manifesté de que estaba tomando estado público una situación y yo consideré que había una norma que en este caso la que hoy con la que le imputé a la decana, que es la comercialización de alimentos nocivos, que se encuadraba a prima facie estas circunstancias de la venta de leche de cabra, y entonces él mismo me dio el recorte periodístico que hablaba al respecto, y con ello di entrada a la mesa de entrada y denuncia del Ministerio Público de San Lorenzo, y a partir de ahí actuó la Fiscalía. Bueno, tengo que hacer una pausa cortita. Sé que tenemos un juicio mañana y la doctora tiene paciente temprano, pero espérenme 2 minutitos. Hago la pausa y volvemos y cerramos. Ya venimos. Bueno, último bloque de la caja negra, 8 minutos para las 23. Doctor fiscal, ¿qué es lo que se viene a partir de ahora en el trabajo, en la investigación? Ya se dio la imputación a la decana, que todos estaban pidiendo por una responsabilidad, por ser cabeza de esa institución. ¿Pero qué es lo que se viene ahora? Bueno, se abrió la investigación por el periodo de 6 meses, que es lo que le solicité al juzgado de garantías, al doctor Gustavo Bóveda específicamente. Y a partir de allí voy a seguir colectando elementos probatorios para ver si existen más personas responsables. Por decir, ver si el consejo directivo de la Facultad de Veterinaria tuvo conocimiento al respecto y qué directriz le dio a la decana para resolver esta situación. Si hubo una manifestación de parte de la misma a ellos o no lo hubo, entonces para ir viendo el foco de responsabilidad, ir limitando. Ellos no pueden lavarse las manos diciendo comunicamos a Senaxa y Senaxa nunca reaccionó. No pueden, porque lo de Senaxa es algo administrativo, porque es el ente regulador en caso de la vacunación y hacer las pruebas de análisis laboratoriales. Pero independientemente a ello, la Facultad Veterinaria sí tenía conocimiento o sospecha de la existencia del brote de brucelosis. Lo que tenía que haber hecho era evitar justamente, en este caso, la comercialización de los productos, en este caso la leche o la propia carne de cabra en caso de que lo venda, y a la vez hacer una especie de cuarentena y evitar el contacto de docentes y de alumnos y de personales del tambo con estos animales, ¿verdad? Acá me consultaron también exposición al peligro de los estudiantes docentes. No es una figura que para también involucrarle a la decana o otras autoridades de la facultad. Existe un hecho punible tipificado como exposición a peligro en lugares de trabajo. El docente y el alumno no está dentro de la esfera del trabajo. Ahora, si el peón del tambo se enfermase, y como él es empleado de la facultad y cumple la función de cuidar al ganado caprino y mediante eso se enfermó, pues allí sí se configuraría ese hecho. ¿Está todavía entonces resultas del análisis? De las 420 personas. Dentro de eso mi esfera sería los empleados y los que consumieron la leche de cabra. O sea, ¿se puede complicar más la situación de la decana? O sea, puede, aparte existir otro hecho punible de la venta de alimentos nocivos para la salud, puede darse otros hechos punibles. Si los empleados del tambo, al hacerse el análisis, salta positivo, también entonces se configuraría la exposición a peligro en lugares de trabajo. Los docentes y los alumnos
no están dentro de esa norma como sujeto pasivo del hecho punible. Acá me dicen también en redes sociales, doctor, usted transmite una tranquilidad en el sentido de que expresa sus conocimientos y que no hay razones para alarmarse y desesperarse, sino que todo, cuando uno se trata, esto se puede solucionar, no hay que alarmarse. Sí, desde el punto de vista del paciente en sí, la patología, si acude a un servicio médico, va a poder ser identificada si es que ellos comentan el antecedente de contacto. Se puede establecer el diagnóstico a través de métodos auxiliares de diagnóstico que existen en nuestro país y se puede establecer un tratamiento con medicamentos que también hay disponibles en nuestro país. Ahora, sí, a nivel nacional, sí implica responsabilidad conjunta, sí implica trabajar todos en prevención, sí implica cuando uno tiene una empresa ganadera o tiene animales que estén enfermos, disparar el sistema de notificación, sí implica desde el punto de vista profesional médico también establecer la notificación a los departamentos de vigilancia. Podemos salir de esta situación, podemos ayudar a los pacientes y podemos cortar este brote, pero hace falta tomar conciencia y responsabilidad conjunta. Hoy usted tiene pacientes con brucelosis, ¿está tratando? Tengo pacientes que están realizándose los estudios respectivos para definir inicio de tratamiento. Es importante que la ciudadanía sepa que no solo en el sector privado pueden conseguir ayuda, también en los hospitales públicos. El Instituto de Medicina Tropical cuenta con un grupo de infectólogos clínicos e infectólogos pediatras que le pueden brindar ayuda. Doctora, muy amable, gracias por su tiempo. Gracias a usted. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros. A tu muy orden, amable, Jorge. muy amable. Nosotros nos vamos, no se muevan de Unicanal, en instantes viene Héctor Luis Rubín, hace Únicos. Nosotros nos encontramos mañana en Radio 1 a las 7:30 de la mañana. Buenas noches.